Uno, dale. Entonces, vimos lo de los fenómenos de la ecuación que estaban involucrados en la ecuación compensadora de población. Veíamos los tres fenómenos ahí. Habíamos dicho que los tres fenómenos se pueden resumir entonces que el objeto de estudio de la demografía son la fecundidad, la mortalidad y la migración, lo cual nos dan cuenta tanto de la estructura como de la movilidad de la población, ¿no? En cuanto a crecimiento, decrecimiento, etcétera. Y también en cuanto a la cuestión social de desplazamientos, etcétera. Vimos la definición de demografía, ¿no? A partir de lo que se entendía o lo que se quería conceptualizar como población. Vimos la relación entre la demografía y la antropología física, que vamos a regresar la próxima clase con la primera exposición a esta definición, a este concepto de qué es la antropología demográfica, cuál es su objeto de estudio, y se les pondrán unas preguntas guías, ¿no? Que ya vamos a poner, yo creo, ¿cuándo las vamos a subir? El lunes, yo creo, ¿no? No, el martes, un día antes, yo creo, ¿no? Cindy, Miércoles. el miércoles la subimos, ahí vamos a ver la estructura de cómo, en qué formato la subimos, y ya para que sirvan como guía para respuestas y ustedes puedan también responder un espacio donde responder sus reflexiones acerca de la lectura, teniendo como eje de análisis esas preguntas guía, ¿no? Aunque no descarta, no queremos tampoco respuestas tal cual que vengan de la lectura, sino más bien sus propias conclusiones e interpretaciones. Pero bueno, eso ya hemos pasado también algunas temáticas. Y creo que ya, hasta eso fue lo que vimos el día de ayer. Hicimos la presentación, repartimos las temáticas de las lecturas, cada quien escogió una población. Creo que algunos todavía estaban por definir, ¿verdad? Sus poblaciones. No todos tenían su población definida. Y creo que ya no subí el archivo de Excel, ¿verdad? Ya no lo subí, eso me faltó, y me estoy acordando. Pero lo puedo mostrar en cualquier momento, en el momento que ya decidamos, ¿no? Y entonces, hoy vamos a hablar de las fuentes de información demográfica, con cuáles la demografía hace investigación, ¿no? Bueno, las fuentes de información, pues la primera fuente de información que por excelencia se suele utilizar es, pues, con el intento de hacer un recuento de toda la población, pues es el censo de población, ¿no? El censo de población que tienen diferentes características según el país donde se realice, ¿no? A partir de que se crea la Organización de las Naciones Unidas, hay una dependencia que forma parte de la estructura de la ONU, que es el Fondo de Población, ¿no? De Naciones Unidas. Entonces, los países afiliados a la ONU acuerdan realizar un censo cada 10 años, ¿no? Desde antes se venían realizando censos, pues, en diferentes países con otros acuerdos, la necesidad de levantar información, y ya desde entonces se pedía que se realizaran cada 10 años. Entonces, en nuestro país, que de manera oficial se han venido realizando censos desde 1989, desde 1890, cambié el 8 por el 9, 1890 o 91, ahorita vamos a ver. Y desde ahí en serie se han realizado casi cada 10 años. La excepción a la regla fue el censo de 1920, que no se realizó en 1920, sino en 1921, pues por motivos de la revolución, ¿no? Pero de ahí en adelante, 1930, 1940, 1950, hasta el actual 2020, se han realizado cada 10 años. Las características que tienen los censos, pues son que se trata de cubrir de manera total a toda la población. En algunos censos se incorporó el asunto de las viviendas, porque entonces ahora se llaman censos de población y vivienda, ¿no? Porque también se hace un conteo de todas las viviendas que hay en el país. Entonces se trata de que eso sea universal, y la información que se dispone por parte del Estado a través del Instituto Nacional de Geografía
estadística es que es confidencial, ¿no? No se puede divulgar y aunque se advierte que este es el tipo de censos que se realiza en nuestro país, estos no dejan de tener sus dudas de parte de muchas personas, ¿no? De muchas personas que no quieren dar sus datos de manera muy fehaciente, pensando en que va a ser algún criterio para cobrar impuestos o alguna cuestión de seguimiento para después en alguna cosa que se les pueda negar o etcétera, ¿no? En otros países, sabemos que en nuestro país el censo se realiza casa por casa. En el año 2020, cuando iba empezando la pandemia, como cuando se empezó a declarar la pandemia en febrero y marzo, pues se realizó en México ese censo, ¿no? Empezó en marzo de 2020, ya se tenía planeado, se venía realizando, y aunque se pospuso y se alargó un poquito, pues fue las fechas que se considera como referencial, ¿no? El 15 de marzo del 2020. ¿Alguien de los que está aquí participó en dar la información en el censo? Sí, ¿Quién yo. estuvo? ¿Sí? ¿Quién? Ahí. Sí, profe. Said, ya nos habías dicho, ¿verdad, Said? Ayer creo que nos comentaste eso, ¿ah? No, yo no. ¿No? Fui ¿Cuál? yo, profe. ¿Quién? Ah, ayer nos dijo el gallo. Sí. El gallo, bueno, pero Said también, ¿o no? Sí, yo también. Entonces, llegan y les preguntan la información y una persona da la información de todos los miembros del hogar. Esa es una característica que tiene el censo en nuestro país, ¿no? Y en muchos países así es, de esa manera como se levanta la información. No le preguntan a cada uno de las personas integrantes del hogar porque sería muy complicado no encontrar a todo mundo, ¿no? Entonces una persona es la encargada de dar los datos de todos los que son los integrantes del hogar. Entonces, esa es la característica, a diferencia de otros países ya más desarrollados, donde se cuenta con con otra fuente de información que es el registro de población. Entonces, las oficinas de estadística de esos países cuentan con esa información, hagan de cuenta como el equivalente al CURP, que aquí en México es un documento también oficial de registro que cada vez lo piden y lo solicitan más ese dato en muchos trámites, ¿no? El CURP o la CURP. ¿Qué es el o la? Es la, ¿no? La CURP, porque es la clave única de registro de población. Eso es el CURP, la CURP. Aunque muchos dicen el CURP, la CURP, es la CURP. Y bueno, en otros países existe el registro de población también y se utiliza con fotografía y es la identificación oficial, ¿no? Ahí no existe credencial para votar, ni mucho menos que a veces es el equivalente a nuestro país para hacer la identificación, pero nada más es para personas de 18 años y más. En los otros países, pues desde los niños empiezan a tener ese tipo de documentos, ¿no? Y con eso suelen mandar información de los miembros del hogar, de los hogares, ¿no? Por correo, por correo postal y la gente llena lo que le falta de información. Ese es diferente a cómo se levantan los censos en nuestro país y en otros países, que es casa por casa. Entonces, eso es muy importante porque nos va a hablar de la calidad de la información también del censo, ¿no? Aunque también de contestar desde casa un cuestionario, pues también puede uno contestar lo que se le pegue la gana, ¿no? No hay obligatoriedad de contestar, aunque uno está declarando que contesta bajo el principio de decir la verdad, pues es muy a menudo que no se cuente con esta información de manera fehaciente. Entonces, los censos de población son también otras fuentes de información que en nuestro país se emplearon en algún momento un poco para rectificar o ratificar o ver cómo va la tendencia del crecimiento de la población. Nos dimos el lujo en México de realizar 2 conteos de población a mitad de la década, entre 1990 y 2000 se realizó el conteo de población del 95. Entre el 2000 y 2010 se realizó el conteo de población del 2005, pero ya no se realizó en el 2015. En su lugar se realizó una encuesta. Lo que pasa es que realizar un censo o un conteo de población es muy caro.
cada pregunta que se utiliza es muy, muy cara, ¿no? Para tratar de pasar a todas las entidades, a todos los municipios, a todas las casas. Entonces ya en México, pues se tuvo el privilegio de hacer esos conteos, pero ya en el 2015 ya no se realizó. En lugar de eso se realizó una encuesta intercensal y precisamente las encuestas son otra fuente de información demográfica, ¿no? Las encuestas. Tenemos en México un montón de encuestas. Tenemos encuestas demográficas especiales. Está la encuesta de la dinámica demográfica. Está la encuesta de salud. ¿Cómo se llama la que tú manejaste, Cindy? Yo manejé la ENADIT, profe. La ENADIT, la de salud, La de dinámica. dinámica demográfica. Están las encuestas de salud, están las encuestas económicas, hay encuestas de discriminación, hay encuestas particulares sobre el fenómeno del envejecimiento, etcétera, ¿no? Esa es una fuente de información y claro, también si uno quiere meterse más a fondo a estudiar algún fenómeno en una población más particular, puede hacer una encuesta propia también, ¿no? Y hay diferentes formas de hacer las encuestas. Generalmente se busca que esas encuestas sean probabilísticas, etcétera. Y a veces no nos da. En el caso de la compañera Cindy, que está todavía elaborando su tesis en este momento, ella tuvo que recurrir a hacer una encuesta propia, ¿no, Cindy? A ver, cuéntanos tantito de eso. Sí, sí, sí. Justo a partir de la revisión de los datos de la ENADIT, de la dinámica demográfica, pues nos damos cuenta de que los datos no son suficientes, ¿no? A nivel municipal. Yo estoy trabajando en Torreón. Entonces, se toma la decisión pues de hacer una encuesta que justo vaya enfocada a lo que estoy trabajando son las preferencias reproductivas, ¿no? Es decir, el tamaño que desean las mujeres de familia, el deseo de los hijos. Entonces, justamente para ver eso, se diseñó una encuesta, en este caso fue a través de Google Forms. Ahora, con la pandemia, yo creo que se hicieron un poco conocidas, se hizo conocida esta plataforma y se difundió, pues, en Torreón, Coahuila, y que respondieron 230 mujeres. O sea, creo que también la idea de hacer una de estas, híjole, pues se necesita tener como una red que pueda irla pasando, ¿no? Para que pues sí, pueda ser representativa, pues en mi caso no fueron demasiadas. Sí, ahí el problema de las encuestas que uno hace como investigador es que generalmente las encuestas pues cuestan caras en cuanto a la aplicación, en cuanto al tiempo, etcétera. Y pues a nadie nos da apoyos económicos, ¿no? Generalmente, entonces es complicado. A veces uno va a las comunidades y es donde más o menos puede uno trabajar porque ahí está una comunidad que no sea muy grande, etcétera, y puede hacer ese tipo de encuestas, pero pues es loable lo que hizo Cindy, incluso la compañera Yanis, que también vamos a invitar en algún momento a este PIF, a que nos dé su experiencia de sus tesis de investigación que han tocado derivados del tema demográfico también. Ha aplicado en esta última tesis que está haciendo de maestría, ha hecho una encuesta también sobre aspectos de digamos, a la cuestión no de la reproducción, sino más bien de la infertilidad, ¿verdad? Desde ahí está investigando la cuestión de la infertilidad en hombres en particular. Entonces, muy interesante. Luego ya la invitaremos a que nos platique tanto de su tesis de licenciatura, que fue muy buena porque habló de la mortalidad fetal, como ahora de la tesis que está realizando y todos esos aspectos, ¿no? Entonces, se pueden hacer encuestas propias, ¿no? Desde luego que también desde el punto de vista de la demografía clásica, pues habla de los datos cuantitativos, pero en el caso tanto de Yanis como en el caso de Cindy, como en el caso de otras compañeras, esa información se complementa, ¿verdad? Con investigación de corte cualitativo, o sea, a través de ustedes van a llevar su materia de etnografía, pero ya han estado viendo sus materias de teorías antropológicas, etcétera, donde pues la etnografía es la herramienta principal del antropólogo, ¿no? Viene de la antropología social, estamos en la escuela de antropología, compartimos escuela con etnólogos, con antropólogos sociales, donde el método de recolección de información que se tradicional, que ha sido como la bandera del antropólogo,
es la investigación de corte etnográfico, donde se pueden incluir algunas técnicas como entrevistas, etcétera. Y nosotros también, no es como una fuente de información demográfica, por eso no está aquí, pero sí para la investigación desde la antropología demográfica, la investigación de corte cualitativo, ¿no? Tú también hiciste unas entrevistas, ¿no, Cindy? Sí, 10 entrevistas, justo. 10 entrevistas a profundidad, entonces lo novedoso de lo que planteamos, sobre todo desde la antropología física, es recuperar el dato cuantitativo también, o sea, no necesariamente con estadística, a lo mejor desde el punto de vista demográfico, y complementarlo también, o sea, no, sin decir que es lo más importante, ¿no? Porque la visión de los compañeros de antropología social, de etnología, pues desde luego lo importante es la parte de análisis cualitativo, la parte etnográfica, etcétera. Y nosotros en nuestras investigaciones lo que hemos tratado de hacer es como un balance entre las dos metodologías y creo que no nos han quedado tan mal algunos trabajos que vamos a ilustrar después con algunas invitaciones que hagamos con nuestros tesistas que han egresado del PIF que coordinamos entre la doctora Rosestela García Chanes, que es la que da el curso de demografía en la tarde, antropología demográfica en la tarde, y un servidor, ¿no? Después ya invitaré a algunos compañeros que han presentado sus investigaciones para que nos hablen de sus enfoques, de las fuentes de información que utilizaron, etcétera, ¿no? O sea, es diferente. Yo hoy te estoy hablando propiamente de lo que es la demografía. Entonces, también otra fuente de información importante, en general se llaman registros administrativos, pero particular que tocan los temas que tienen que ver con la demografía, pues son las estadísticas vitales, ¿no? Que las estadísticas vitales que consisten en los nacimientos, las defunciones, los matrimonios, los divorcios, que ustedes ya saben en dónde se obtiene, ¿verdad? Dónde se registran esas estadísticas vitales. Cuando ustedes necesitan un acta de nacimiento, ¿a dónde tienen que acudir? Aparte de ahora que se acude al kiosco, ¿verdad? O a la maquinita que sacan o desde la computadora. Pero normalmente, ¿a dónde se acude? Al registro civil. Al registro civil, ¿verdad? Y también, o sea, si un familiar desgraciadamente fallece, se obtiene una acta de defunción, ¿no? Si alguien tiene la fortuna de casarse, nada, ¿cierto? En esos tiempos casarse es todo un lujo, ¿verdad? Hacer una fiestezota, etcétera, pues va y también tramita su acta de matrimonio, ¿verdad? Si la fortuna se convirtió después en desgracia, pues también pueden tramitar su acta de divorcio, ¿no? Tiene que hacer un trámite también. Todo esto en el registro civil, ¿no? En la actualidad. Pero si uno quiere hacer investigación de corte más, porque aquí están involucrados dos fenómenos por lo menos importantes, que son la fecundidad, o sea, lo que tiene que ver con los nacimientos, la mortalidad, que tiene que ver con las muertes. Pero antes, ¿en dónde se registraban? Cuando el registro civil realmente fue un invento del siglo XIX, ¿no? Una institución que se creó en el siglo XIX. ¿Dónde se registraban antes ese tipo de eventos? ¿Alguien sabe? En las En las iglesias. iglesias. En las iglesias, ¿no? Entonces ahora hay si uno quiere hacer demografía, que se llaman demografía histórica, o sea, si uno quiere hacer demografía con registros que no necesariamente son de registro civil, sino quiero analizar alguna cuestión de 1800 o antes de 1800, pues tendríamos que ir a las iglesias o los archivos eclesiásticos para buscar a ver qué pasó en aquella época colonial, sobre todo, ¿no? En la época colonial en México, ¿no? En el caso de nuestro país. Y bueno, esos son las estadísticas vitales que ahora se registran en el registro civil y por acuerdo o por regla por las cuestiones de concentración de información, también el Instituto Nacional de Geografía, el INEGI, concentra, ¿no?, toda esa información que el registro civil le manda también a la Secretaría de Salud, porque
En el caso de los nacimientos y las defunciones, hay un documento adicional, además del acta, que es el que nosotros normalmente tenemos en nuestras casas, que es el caso del registro, el registro de nacimientos, ¿cómo se llaman? Sí, el registro de nacimientos y el registro de defunciones. Es un documento más grande que contiene más información y que normalmente la primera institución que los concentra no es el registro civil, sino son las instituciones de salud, ¿no? También, algunos no tienen registro de nacimiento, sino van directamente al acta, porque no, gentes que siguen haciendo, mucha gente que sigue naciendo en las casas, ¿no? No en una institución de salud. Pero lo que sí, un acta de defunción a fuerzas tiene que ir, ¿verdad? Por una autoridad. Y casi siempre el área médica, aunque en muchos lugares no hay un servicio médico, y el que se encarga de dar el acta es en la autoridad municipal, ¿no? Bueno, eso. Hay que decir también que hay muchos fenómenos que no se registran de nacimientos, que no se registran o se registran muy posterior. O sea, la gente no registra de manera inmediata los nacimientos, sino va hasta posterior, cuando quizás cuando ya el acta de nacimiento, el primer lugar donde la piden es en la escuela, ¿no? Para inscribir al niño. Y entonces cuando muchas empiezan a sacar sus actas de nacimiento. Aunque ahora con los apoyos que se dan por parte del gobierno, a partir de los programas esos como el que está ahorita, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama ahorita, el de oportunidades, o se llama del bienestar, ¿no? El del bienestar, el programa del bienestar. Se da por el número de hijos, entonces la única forma de tener constancia de eso, pues es con el acta de nacimiento. Entonces eso como que ha estimulado el registro más oportuno de los nacimientos. En el caso de las defunciones, casi por ley, todo mundo para un familiar que murió, por ley, para poder hacer el enterramiento o cualquier aspecto del cuerpo, el tratamiento mortuorio, tendrían que tener su acta de defunción. Sin embargo, también hay deficiencias en el registro de las defunciones, porque cuando están, sobre todo incluso de niños, o sea, recién nacidos, que no alcanzan a registrar, no lo registran, y tanto como nacimiento ni tampoco como defunción. Y si estás en un pueblo, en una comunidad donde todo el mundo te conoce, pues nadie te va a exigir que entregues, ¿no? Porque el panteón es como una cuestión de propiedad colectiva, entonces pues, todo el mundo tiene sus derechos allá, ¿no? Y en general, si muere una persona mayor, a veces no se registra tan oportunamente tampoco, ¿no? A veces ni se registra, ¿no? Aunque por ley se tienen que registrar tanto los nacimientos de manera oportuna, incluso creo que hay multas para los que no registran los nacimientos, pero eso en lugar de incentivar, creo que desincentiva el registro. Dice, no, si en parte me van a cobrar, mejor no lo registro, ¿no? Entonces ya, eso también hay mucho problema. Ya no se diga ahora en nuestro país, Brenda nos puede dar cuenta porque pues, ella trabajaba en esas temáticas, de la cantidad tan importante de personas que se encuentran en situación de desaparecidos. No sabemos si están muertos, si están vivos, entonces no se les puede hacer un acta de defunción. No solamente en los aspectos administrativos, desde luego es un problema en nuestro país, sino en los aspectos afectivos, etcétera, porque una persona desaparecida es peor que una persona fallecida desde mi punto de vista, desde la emotividad, desde los sentimientos de las personas, ¿no? Entonces hay muchas personas, muchos familiares buscando a sus familiares, ¿no? Colectivos de madres, ¿verdad? Buscadoras que le llaman por todo el país. ¿Cómo cuántos desaparecidos se estima que haya, Brenda, más o menos? Ya casi 100,000. Está rondando como los 90,000. Ajá, no, y no es en un año, ¿no? Es lo acumulado, pero sí es una cantidad importante, que seguramente los demógrafos más cuadrados, digamos, dirán, bueno, no, 90,000 de esta población que somos tan grande en México no es tan importante demográficamente, pero socialmente tiene una implicación tremenda, ¿no? Y en el caso de los familiares, desde luego que peor, ¿no? Más si uno conoce o tiene algún familiar cercano que ha padecido esta situación, pues ha de ser muy,
perdón por la expresión, muy cabrón, ¿no? El asunto. Entonces sí, no es fácil. Entonces también, desde luego que sí tiene que ver con las defunciones, pero bueno, en ese sentido no podemos asegurar nada de esas personas, ¿no? Porque también a su vez hay muchas personas desconocidas, ¿no? En los servicios médicos legales o en los servicios forenses, ¿no? Del país. Hay muchos restos óseos que están ahí sin que nadie los reclame, sin poderlos ubicar con alguien, ¿no? Bueno, el caso más emblemático que pasó hace, ¿cuántos años? Como 7 años, lo de los compañeros de la Normal de Ayotzinapa, ¿no? Los 43 que desaparecieron, que finalmente nunca se ha declarado formalmente su muerte, no sabe que están desaparecidos, han intentado decir que fueron cremados, ¿no? Esa fue la versión oficial, pero pues la verdad todavía la semana pasada reclaman, ¿no? Ya una respuesta efectiva de parte del gobierno actual, tomaron la caseta, incluso la nota roja sobre todo aventaron un tráiler encima de la caseta, ¿no? De los policías. Pero bueno, ahí hay versiones ahí difíciles de determinar, o sea, uno no puede pues condenar ninguna acción porque se está luchando por aclarar esos acontecimientos que fueron fatales en el caso de nuestro país, lo cual dio lugar a importantes movimientos, ¿no? A todo el país. Pero bueno, ya me estoy desviando del tema. Hay otros registros de corte administrativos, como son los registros judiciales, o sea, los delitos, los registros de comercio, etcétera. También quiero aclarar antes de pasar a esta diapositiva que no nada más hay censos de población, hay censos de muchas cosas. Hay censos económicos, ¿no? Hay censos de otro tipo, censos de rastros, por ejemplo, esos lugares donde matan a los animales, ¿no? Hay censos de los rastros. ¿Cuántos animales matan? ¿Qué tipo de animal? Etcétera. Pues si algún día le interesa ese tipo de información, ¿no? Yo me saqué mucho de onda cuando estuve la primera vez de estancia en España. Estaba en Barcelona, iba a viajar a Madrid y me dicen, no dejes de ir al rastro. Dije, ¿pero por qué me dicen los de Barcelona que vaya al rastro? Pues para nosotros nuestra idea del rastro pues es eso, ¿no? Un lugar matadero de animales. Dije, no, como que ir a Madrid nada más a ver un rastro, pues no, como que no se me antoja. Pero no, en Madrid el rastro es uno de los mercadillos, lo que nosotros llamaríamos tianguis, ¿no? Allá no le llaman tianguis porque pues, es una palabra náhuatl, ¿no? Es un mercadillo, es un mercado así callejero de intercambio de muchas cosas, de vendimia de muchas cosas que se pone muy cerca del centro de Madrid, y muy grande también y muy bonito, ¿no? Bonito, incluso Joaquín Sabina en alguna de sus canciones hace alusión que conocía a una chica en el rastro, a tu puesto del rastro, fui a tu puesto del rastro, quién sabe qué. Pero bueno, eso es para los que, como yo, somos de otra época y no nos gusta Joaquín Sabina y no nos gusta Bad Bunny como a ustedes, ¿no? Bueno, perdón. Esos son cambios generacionales, ni modo. No, ya van a empezar a protestar porque no alcanzaron sus boletos, ¿verdad? Para el Estadio Azteca. Pero bueno, no le hace. Pero bueno, entonces hay esto del rastro, hay censos de rastros, hay censos de muchas cosas, ¿no? De comercio, etcétera. Y bueno, entonces, ¿dónde se concentra mucha de la información de este tipo? Pues el INEGI es el que concentra la información. No, el INEGI no es la fuente de información. La fuente de información son estas cosas, ¿no? Entonces, particularmente el censo de población, vamos a definirlo como un conjunto de operaciones que consiste en esto, en reunir, elaborar y publicar datos demográficos, también económicos, porque el censo no se limita nada más a contar a la población. Si recuerdan, les preguntaban cuestiones también de trabajo, ¿no? En la encuesta, les preguntaban aspectos de educación, ¿no? Les preguntaban aspectos incluso de adscripción, de asistencia a la escuela todavía, les preguntaban aspectos de reproducción también, ¿no? A las mujeres les preguntaban, a ver, ¿cuántos hijos tiene? ¿No? ¿Cuántos hijos ha tenido en el último año también?
Y luego aspectos de mortalidad, porque también hablaban de esos hijos, cuántos han muerto, ¿no? O sea, aunque es de manera indirecta, con esas preguntitas del INEGI, los demógrafos han elaborado técnicas para calcular de manera indirecta algunos de los indicadores clásicos, ¿no? O acercarse a ese tipo de indicadores. Entonces, esto es, y la característica, pues es eso, ¿no? Las características que tiene es que es secreto, o sea, no se puede utilizar para ningún aspecto personal los datos, ¿no? Identificadas en el censo, porque piden los nombres, pero no se puede usar para nada ese tipo de datos, ¿no? Ni a nivel vivienda, ¿no? Porque también preguntan sobre los bienes en la vivienda, ¿no? Pues, ¿qué bienes hay en esa vivienda? ¿No? Que si tienen radio, que si tienen internet, que si tienen computadora, que si tienen no sé qué cosas, ¿no? Televisión de no sé qué. Entonces no se puede utilizar esa información, aún en de las viviendas, ¿no? O sea, se puede hacer estudios estadísticos, pero sin identificar una vivienda particular. Por eso es que en algunas localidades que solamente son como baldíos, como casas, cuando uno va a la carretera, de repente encuentra una o dos casas en el camino y se están ahí aisladas, ¿no? Entonces esas casas, el INEGI ya no da información hasta ese nivel. Sobre ese no. O sea, eso es porque ya estás casi identificando la casa, ¿no? Y bueno, entonces tienen esas características, tienen un auspicio oficial, siempre todos los censos son auspiciados por el Estado. Antes el INEGI era una institución que dependía de la Secretaría de Gobernación. Desde hace tiempo se desconcentró, ¿no? Es un organismo descentralizado ahora del Estado, con la finalidad de darle autonomía y no se piense que el gobierno en turno puede intervenir en la información que proporciona, sobre todo que cotidianamente también a través de las encuestas recolectan información, por ejemplo, sobre la cuestión del desempleo, etcétera, ¿no? Debe ser en un territorio bien definido, ¿no? Debe ejecutarse solamente en zonas claramente establecidas. La unidad más grande, pues, es el país. Las siguientes unidades en las cuales se divide el país, pues son las entidades, ¿no? 31 estados más la Ciudad de México, pues que no está considerado con todas las de la ley como una entidad federal, como una entidad como los estados, pero ya es casi como un estado también. Y en la unidad siguiente, pues son los municipios. En el caso de la Ciudad de México se llaman alcaldías, ¿no? Es muy curioso porque en los estados, los presidentes municipales también suelen llamarse alcaldes, ¿no? Pero solamente en la Ciudad de México es donde oficialmente tienen ese nombre. Allá se llaman presidentes, ¿no? Municipales. Presidentes municipales. Y la siguiente unidad es en cada municipio hay localidades, ¿no? Que nosotros le llamamos comunidades, ¿verdad? Y luego, también en otro tipo de división geográfica que suele usarse, porque pues, el INEGI maneja cuestiones geográficas, son las AGEFs, las áreas geográficas básicas, y muchas veces son las manzanas, ¿no? O sea, en las colonias, una manzana. Entonces, con la reconstrucción de esos AGEFs, se puede uno reconstruir también colonias. Entonces, ahora algunos análisis de gente ya muy experimentada en manejo de datos, utilizando no solamente estadísticas, sino modelos geográficos, geoestadísticos, han hecho inferencias sobre algunos valores a nivel colonia, ¿no? Entonces ahí, cuando recién salieron los datos del 2020, me acuerdo que alguien publicó, a ver, en la Ciudad de México, ¿dónde se encuentra la mayor proporción de hombres de cierta edad que están solteros, ¿no? Así como diciendo, o de mujeres. Pues a lo mejor por ahí está el mercado matrimonial, ¿no? Dicen, pues a ver. La ENA. La ENA, la ENA. No, ahí hablamos de otros, ahí hablamos de fuentes, bueno, ya no, iba a decir otra cosa, pero mejor no. No me estés provocando, Samuel. Bueno, entonces, también universalidad. Es imprevisible que toda la población del territorio entonces debe estar empadronada. Cosa que también es una aproximación porque mucha gente no se puede censar. Muchas veces no las encontraron, las buscaron y las buscaron, nunca encontraron a las personas. Hay muchas viviendas vacías, hay muchos desplazamientos también, entonces no se tienen contemplado esas casas. Hay muchos lugares donde los grupos narcos no dejan pasar, ¿no? Son controlados totalmente por los grupos narcos,
obviamente no se contabilizaron. Hay algunos donde, por ejemplo, en el caso del zapatismo, no permiten entrar a sus territorios a las instituciones oficiales, porque oficialmente está declarada la guerra, ¿no? O sea, no, eso nunca se ha dicho que ya no está en guerra. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional declaró la guerra al Estado de México, al Estado mexicano en 1994. Y si bien es cierto que dijeron que no había, que por el momento no se iba hay una tregua muy extensa, ¿no? A través de que se iban a firmar unos acuerdos y que pues esos acuerdos nunca se han cumplido, etcétera, pero oficialmente es un grupo que se encuentra de ha declarado la guerra al Estado mexicano. Y ellos dominan alguna parte del territorio de Chiapas y no permiten que entren instituciones de parte del gobierno. Entonces, ellos hicieron en algunos lados sus propias escuelas, ¿no? Las escuelitas que le llaman de allá, etcétera, ¿no? Igual que algunos municipios que se han declarado autónomos, donde no permiten que entren autoridades o gente, se hablo en el caso de Michoacán, del municipio de Cherán, ¿no? De Cherán, que es un municipio que está muy cerca ahí de toda la zona de conflicto de la entrada casi a la tierra caliente de la meseta purépecha, que está dominada por muchos grupos narcos y que han devastado el territorio porque con la plantilla del aguacate, que todo eso está lleno de aguacate, árboles de aguacate, han destruido todo porque el aguacate, pues, no sé si a todos les gusta, a mí sí me gusta, pero es un fruto, o que es una fruta, cuyo árbol destruye, ¿no? Mucho el entorno para su plantío, ¿no? Entonces, la otra vez vi una foto muy bonita, todo ya pelón, y de repente todo arbolado. Dicen, aquí comienza Cherán, es parte del municipio de Cherán, porque ellos han hecho sus propias reglas pues para que se respete el medio ambiente, su entorno, ¿no? Allá. También tienen sus propios policías, etcétera, ¿no? Y yo una vez pasé ahí y sí, como que hasta pasa uno como si entras a una caseta, ¿no? ¿A dónde va? ¿Quién va? Etcétera, etcétera. No, pues no, venimos aquí, venimos en plan de visita. Bueno, pasa. Entonces sí hay toda esa cuestión de los municipios autónomos. Incluso, pero no solamente esos tuvieron problemas ahí los del INEGI, sino también para Cherán creo que no hubo problema, ahí sí hubo acuerdo, entraron los del INEGI, hicieron su censo, etcétera. Pero incluso hubo unos municipios acá de Tlaxcala que la gente le exigió al presidente municipal que no dejara entrar a los del INEGI. Entonces hay por lo menos recuerdo de un municipio en Tlaxcala que no hubo posibilidad. Hay como 2 o 3 municipios en toda la República donde el INEGI no entró en el año 2020. Ese levantamiento. Entonces, no vaya a ser alguno de los que están aquí trabajando, ¿eh? Así ya acabé porque no tengo datos del 2020. No, creo que todos tienen. Bueno, entonces, la unidad censal es la población, es el individuo, ¿no? Él hace el individuo, pero también es la vivienda. Entonces, tienen datos a nivel vivienda y datos a nivel individuo, en el caso de los censos. Y bueno, se necesita que esto sea simultáneo para tener una idea de cuánto, porque si se tardan 2 o 3 años en estar haciendo un censo, pues olvídense, ¿no? La población cambia muy aceleradamente de un año a otro. Y bueno, dentro de las variables demográficas básicas que siempre uno va a estar analizando, en todos los fenómenos demográficos, 2 de las variables demográficas es la edad y el sexo. Y hablamos de sexo biológico, no hablamos de género, ni mucho menos, siempre se habla de sexo, ¿no? La transcripción como sexo biológico. Lo cual, en algunas encuestas, todavía, sobre todo en Estados Unidos, o encuestas que no son necesariamente del área donde intervienen científicos sociales, a veces ponen la palabra género, pero se están refiriendo al sexo, porque es claramente una falta de conocimiento de que sexo y género son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Sexo, digamos que oficialmente, aunque ya también se pone en duda, solamente hay 2, hombres y mujeres. Y lo pongo en duda por otra tesis que realizó una compañera antropóloga física sobre las personas que tienen 2 sexos, ¿no? Y está muy interesante la tesis que realizó porque es
cómo viven, cómo viven en esa sociedad, ¿no? Cómo se van integrando a los problemas, etcétera. Entonces, es una serie de entrevistas muy interesantes, pero esa es otra temática, ¿no? Que también en algún momento podríamos invitar a platicarla con ella, ¿no? Pero bueno, esa es otra temática diferente. Pero bueno, aquí las variables son edad y sexo. Para todos los fenómenos de fecundidad, todos los fenómenos de mortalidad, todo eso, se tiene que tomar en cuenta esas dos variables básicas. Es el momento, la edad en la que suceden los eventos demográficos, la edad de los hijos a la que tuve hijos, la edad de la muerte, y no es lo mismo morir hombres, mujeres, entonces, etcétera, etcétera, ¿no? Los hijos de qué sexo son, etcétera, ¿no? Todo eso siempre es muy importante en términos de la demografía. Entonces, esas variables van a definir lo que es la estructura de una población y se puede definir en todo momento una edad exacta. Bueno, aquí ya me voy a parar para hablar de la edad. Hay varias cuestiones de la edad, pero ahorita quisiera yo detenerme un momento y empezar a hacer un ejercicio ya más práctico de bajar información, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a pedir un voluntario que nos comparta, o voluntaria, que nos comparta su pantalla, su computadora, y que vamos a entrar a la página del INEGI para bajar la información de los censos, del censo del 2020 y del censo del 2010 respecto a la población que estemos trabajando. Escucho propuestas de quién comparte su pantalla. Es algo sencillo, no es algo complicado. ¿Quién dijo yo? Pues yo. Pues adelante. ¿Quién? ¿Said? Sí, sí. Bueno, siempre era Said, siempre es el mismo. No ha cambiado. Gajes del oficio. Pues ya es por ser el jefe de grupo. ¿Tú eres el jefe de grupo? Así es. Pues ya hay que hacer una consulta de revocación de mandato, ¿no? No, así está bien. ¿Quieres seguir siendo el jefe? Sí, me gusta. Sí, está bien, está bien. Ya te voy. Bueno, ya rápidamente Said buscó la página del INEGI, ¿no? Dijo, ya me voy a meter a la página del INEGI. A lo que vine. Sale, pues muy bien, me parece correcto. Entonces ya estamos viendo la página del INEGI, que esta página cada año la cambian la de inicio, aunque en el fondo tiene siendo lo mismo a veces, pero sí digo, ay, cada vez me cambian entonces no puedo repetir los videos de un año a otro porque cambian de un momento, de un año a otro. Entonces, pues ahí está el menú principal, ¿no? Temas, programas de información, sistemas de consulta, infraestructura, investigación. Ahí viene una parte que dice lo más buscado, ¿no? Ahí está, por ejemplo, lo más buscado en estos momentos parece ser, a ver qué es lo más grande, el PIB, ¿no? Algo que tiene que ver con el PIB, el Producto Interno Bruto. Ahí está. Luego el tamaño del cuadrito es el tamaño de lo buscado, ¿no? Entonces entonces luego vienen los feminicidios, ya vieron, también es algo muy buscado. La inflación, que ahorita está, pues en fenómenos económicos que están llamando la atención, del desempleo. Por allá está más pequeña del otro lado la migración, la discapacidad, la morbilidad. La morbilidad tiene menos búsquedas que la mortalidad. ¿Cuál es la diferencia entre mortalidad y morbilidad? ¿Qué será? Alguien que me diga qué cree que sea la diferencia entre mortalidad y morbilidad. ¿Xochitl? Pues que la morbilidad podría ser las causas de mortalidad, por así decirlo. Exactamente, ¿no? La morbilidad son las causas o las causas médicas por las cuales, o sociales o lo que sea, por las cuales mueren las personas, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, esa es una forma de ir a buscar alguna temática. Por ejemplo, ahí junto al PIB viene lo de población. Entonces, quizás metiéndome a lo de población podría llegar, porque ahorita vamos a buscar población, pero podría llegar, pero yo creo que la manera más directa, pues, es buscar allá los menús, ¿no? Entonces, si quieres darle clic en temas o en programas de información, ahí en programas de información está bien, miren, ahí está todo resumido, ¿no?
Porque si se dan cuenta, la primera parte dice subsistema de información demográfica, como que son las direcciones o cómo se divide el INEGI, ¿ya vieron? Dice, hay un subsistema de información demográfica, un subsistema de información económica, un sistema de información geográfica y una de información de gobierno, ¿no? Sobre seguridad, etcétera. Si se dan cuenta, en 3 de estos subsistemas hay censos. En la de población demográfica y social hay censos y conteos. En la del sistema de información económica hay censos. En el sistema de información de gobierno y seguridad pública hay censos también y encuestas. Nosotros ahorita por el momento nos vamos a referir a la primera, pero si quieres darle clic al que ya le ibas a dar clic, a los de información de gobierno, a ver qué censos manejan allá. Nada más así. Hay censos del gobierno estatal, del gobierno federal, demarcaciones territoriales, ¿no? Seguro se tendría que ir metiendo más a fondo para ver qué tipo de censos hay. Entre los económicos, en los censos económicos, ¿cuáles hay? Censos económicos, agropecuarios y ejidales, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, ahí está. También en en 3 de los casos hay registros administrativos, si se dan cuenta, ¿no? En el de población hay registros administrativos. Dale clic si quieres, dale clic en registros administrativos de la población. Están estadísticas sociales y vitales, ¿no? Y en la parte de investigación económica también hay registros administrativos, dale clic y ahorita alguien pidió la palabra, ¿verdad? Hay registros administrativos sobre accidentes, ¿no? Alguien dice, pues yo quiero analizar todos los accidentes de tránsito que se registran en zonas urbanas, por estado, por etcétera, etcétera. O cuestiones de exportación, de balanzas, de empresas, de vehículos de motor registrados a nivel de entidad. Hay censos, te digo. Hay registros administrativos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién quería hablar? Yo, de hecho, es que ayer estaba ayudando a mi prima que está estudiando medicina y están haciendo un trabajo y estaba buscando lo de morbilidad justamente aquí en la página de INEGI y yo dije, a ver, te voy a ayudar porque Castrejón nos enseñó cómo hacerle para movernos aquí. Y pues no encontramos nada, de hecho. Pues es que vienen muy poquitos casos de morbilidad, pero sí vienen, ¿eh? Eso sí vienen. Ahorita Sí, de hecho, es que ella la está tratando de buscar pero por entidad. O sea, nada más aquí en la Ciudad de México y por delegación. Ajá, Pero no sé o sea, las si causas de sí. muerte, ¿no? Dices tú. No, morbilidad. Causas Morbilidad. que... No, el de mortalidad, es que mortalidad... Ella me dijo, le dije, ¿morbilidad o mortalidad? Y me dijo, morbilidad, porque mortalidad es otra cosa y ya me empieza a dar su rollo de medicina. Bueno, entonces, es que eso viene más bien en la parte de la Secretaría de Salud, no en la página del INEGI. Viene más detallado toda esa parte de las cuestiones de morbilidad. Hay otras fuentes que vienen, que no son aquí, que también vienen. Deberían de meterse a la página de Secretaría de Salud. Ahí vienen los anuarios de morbilidad. Ahí de todo el país y se puede uno ver por a nivel estatal. Pero bueno, muy bien, pues qué bueno que lo comentas. Nicté. Bueno, vamos a concentrarnos en lo que yo quería. Hay en la parte de información demográfica y social, hay censos y conteos y hay encuestas. Vamos a meternos a los censos, que es lo que estábamos hablando. Ahí están censos y conteos de población. Hay además censos de alojamiento de asistencia social. Y ¿cuál será la diferencia? ¿Qué son los alojamientos de asistencia social? ¿A qué les suena? Como a los programas de, no sé, podrían ser de mujeres, como estos refugios, ¿no? Pueden ser los refugios de mujeres. Albergues. ¿Cuál más? Albergues, puede ser. Albergues para niños. Y también pueden ser los asilos, ¿no? Los asilos de las personas, asilos de ancianos. De hecho, esta niña Nancy Karina, nuestra adjunta del su curso pasado de bioestadística y estadística, realizó su tesis, ya se tituló en octubre pasado, y utilizó el censo de alojamiento de asistencia social para ver cómo estaba la cuestión de los asilos, ¿no? Porque se concentró ella luego
en los asilos, particularmente en el rol del cuidador, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a meternos a censos y conteos de población. Censos y conteos de población y vivienda. Ahí está. El más reciente, lo que nos muestra de entrada es el censo del 2020. Pero si ustedes ven, del otro lado aparece desde 1895. Yo dije 1890, no. 1895, 1900, 1910, 1921. Entonces, si alguien quiere hacer investigación histórica acerca de qué pasó en el siglo pasado, pues ahí puede ir viendo cómo va cambiando la población. Métete nada más por decir, para no dejar en 1930. Vamos a ver qué pasaba en 1930. Entonces vean que hay un cuestionario, hay tabulados, o sea, puede uno bajar los tabulados. Vamos a ver el cuestionario que se usaba para en aquel tiempo, ¿no? Vamos a ver. Era muy pequeño, ese es todo el censo. 2 hojas. La segunda hoja es la continuación, es una copia de la primera para más personas, nada más, ¿no? Hazlo más grande, para verlo más. Ahí está. Entonces vean, ese es el cuestionario del 5º censo de población de 1930. ¿Qué se preguntaba? La ubicación, o sea, la ubicación de la casa donde están ahí, y luego ya el nombre de las personas que estaban ahí, nombre y apellido, el sexo de las personas, la edad en años, meses y en días. Era una edad más exacta que la que se recolecta ahora, ¿no? Porque ahora nada más se pregunta por los años. El estado civil, había solteros, casados por el civil, casados por la iglesia, unión libre. Pues no es necesariamente ahora ya estado civil, ahora se llama situación conyugal, porque algunas no son necesariamente ligadas a la cuestión civil. Le preguntaban sobre, ¿saben leer o no leer y escribir? La profesión, ¿no? ¿Qué más? Que se dedicaba a los quehaceres domésticos, a las jornadas del campo, que si era médico, ingeniero, bueno, cualquiera tendrían que escribir ahí, literalmente escribían la profesión, ¿no? Ustedes que son estudiantes, ¿no? Ahí no entra, ¿no, verdad? No estaban. Especifique la clase de profesión, trabajo o industria. Si es médico, describe si es homópata o leópata, si es empleado, diga si es federal, particular, etcétera, ¿no? Lugar de nacimiento, ¿dónde nació? Nacionalidad, el idioma que habla, y vean cómo dice ahora, ahí en el idioma dice, ¿habla usted castellano, español? Sí o no, ¿verdad? ¿Qué otro idioma habla? Ya. Y luego nos viene raíces. Vean cómo está ausente la parte de la cuestión de la lengua indígena. No hay una lengua indígena ahí. Entonces, ya lo de las bienes raíces, que tiene alguna propiedad en el campo, etcétera. Y luego viene lo que ahora nosotros le llamamos discapacidad, ¿no? Defectos físicos o mentales. Así estaba ubicado socialmente esa parte. Entonces, bien, ¿cómo lo puedes leer ahí, por favor? ¿Puedes leer Sí, ese dice, el empadronador solo hará constar los defectos siguientes: sordo, mudo, sordomudo, ciego, manco, cojo, tullido, jorobado, idiota, loco. Esa era la forma en cómo se catalogaba a la gente con problemas, con discapacidades, ¿no? O sea, si ahorita en el lenguaje común catalogar a una persona con esos adjetivos, imagínense, o sea, ya en términos oficiales, esa era la forma en cómo se preguntaba, ¿no? No dicen ya si el defecto es por qué, le impide trabajar, no sé qué cosas, y ya, etcétera. Ese era todo el censo, ¿no? O sea, no había más preguntas. En el año, vamos a ver el del 1940 porque también está interesante. Acuérdense, 1930, 1934, entra Lázaro Cárdenas, ¿no? Aquí todavía estaba Plutarco Elías Calles. Historia de México 1 ya llevaron, ¿no? Historia de México, la revolución. Entonces entra Cárdenas en el 34 y termina en el 40. O sea que todo el censo del 1940 está ambientado en las ideas cardenistas. Y
en esas ideas cardenistas, en esa etapa cardenista, fue cuando se crean las instituciones de corte cultural, muchas instituciones también, ¿no? Sociales. Se creó el INA, entre otras instituciones también, ¿no? En ese periodo cardenista. Y se crea también el Instituto Nacional Indigenista. Vamos a ver nada más para no dejar el censo. Si quieres, cierra esta ventana y abre la del 40 para ver cómo cambió, a ver si hubo un cambio importante en la idea del censo. Ahí también otra vez agrégalo. Se ve como muy parecido, porque ya, miren, incluso esta muestra pues es como un ejemplo, ya tienen el ejemplo. Dice otra vez la ubicación, los nombres de las personas, ¿no? Viene el parentesco que ocupan en el hogar, si la esposa es el hijo, el sexo de la persona, la edad, en años, y ya le quitaron lo de días, pero ya dejaron hasta meses. La estado o situación civil, por lo menos ya no nada más era estado civil, sino ya le pusieron situación. Viene más o menos lo mismo. Y luego ya preguntan cosas de fecundidad, ¿no? Solo para las mujeres que han tenido hijos. Esa no venía en la otra. Entonces ya agregaron esa parte, ¿no? Dice, edad de la mujer al celebrar el primer matrimonio, también es interesante la edad de la primera. A ver, podríamos ver luego con los datos a qué edad se casaban o se unían, ¿no? Las mujeres. Solo para las mujeres que han tenido hijos, número de hijos que han nacido vivos y número total de hijos que están vivos a la fecha del censo, ¿no? Ya hablaban de la mortalidad también. O sea, por ejemplo, esa persona tuvo 7 hijos y vivos tiene 5, ¿no? ¿Vale? Y luego ya el grado de instrucción, ya viene la escolaridad. Antes no contemplaba, creo que en cuestiones de escolaridad. Y luego viene la ocupación o trabajo, ¿no? Ajá. Ok. La posición económica. Y luego dice, ajá, o sea, ya posición es comerciante, propietario y trabaja en una tienda de abarrotes, ¿no? Por ejemplo. Luego ya viene la parte de citación de Estados Unidos, ¿en qué estado o territorio? O si no, en el nombre del país, la nacionalidad, el idioma. Miren, ya ahí ya hubo un cambio importante. Si habla otro idioma o dialecto, ejemplo, inglés, francés, otomí, náhuatl, etcétera, pues diga cuál es, ¿no? Entonces ya incluían las lenguas indígenas, por lo menos, aunque de manera despectiva se les empezó a llamar dialectos, ¿no? Cuando realmente ahora sabemos que son lenguas en todo el amplio espectro que es una lengua. Y entonces, fíjense, esas preguntas me parecen súper interesantes. Esas que dicen por su costumbre o manera habitual. Yo creo que allí una influencia de un personaje antropólogo muy importante, preocupado en aquel momento, surge todas las ideas del indigenismo, ¿no? Hay un debate interesante en términos de si los indígenas deben de considerarse parte del Estado-Nación o deben de diferenciarse. Entonces había la idea de que había un solo Estado, que todos somos mexicanos, y otros, por otra parte, diciendo que había que reconocer que somos muy diversos culturalmente y que había que dar cuenta de esta diversidad, ¿no? Entonces, la idea era con esas preguntas identificar la cantidad de población. ¿Por qué se hace preguntas así? Preguntan, ¿usted come pan de trigo, sí o no? ¿A qué se está refiriendo eso? A ver, Anita. Profe, justo iba a preguntar eso. Yo me imagino que porque, o sea, por sus costumbres, ¿no? Bueno, supongo que, por ejemplo, los indígenas comían más tortillas que el pan de trigo, Ajá. pero se me hace curioso que lo pongan aquí como en el censo. Pues así eran las ideas de querer identificar a la población indígena, ¿no? Dicen, a ver, sí, exactamente, pues los indígenas estaban asociados, o sea, simbólicamente a comer solamente el maíz, ¿no? Tortilla. Entonces, si comían trigo, sí o no. Entonces, hay mucha probabilidad de que sea indígena si no come trigo. Anda descalzo o usa guaraches, pues ¿quiénes son? Los indígenas, ¿no? O usa zapatos.
Entonces dice, si es varón, usa pantalón o calzón. ¿A qué se refieren con el calzón? No es como, Ah, como no, esos pantaloncillos de manta. ajá, no es nuestro calzón que ahora usamos, ¿verdad? ¿Usted usa calzón? Pues yo no, a veces no, y a veces sí, no, no es cierto. Depende, ¿no? ¿Duermes con calzón o duermes sin calzón? ¿No? Esas ya son otras preguntas que son de otro contexto, actual. En aquel tiempo, bueno, el calzón es este pantalón de manta que usan los indígenas, ¿no? Blanco, generalmente. Muy fresco, por cierto, como, pues muy fresco, yo los veo. Para todos lados andan así. Todavía, ¿eh? Es una... Y en el caso de las mujeres, dice, usa envuelto en agua o falda. Todavía va uno a las comunidades indígenas y usan estas mantas grandísimas que se envuelven y que se amarran con una, ¿cómo se llama? Pues con un lazo también hecho artesanalmente, ¿no? Allá en los lugares de la Sierra Norte, donde hace mucho frío, ese envuelto es de lana y están súper pesados. Yo una vez los vi, los traté de cargar, estaban pesadísimos. Y así andan las mujeres luego en esos lugares, ¿no? O sea, con esos envueltos. Y digo, uy, sí, pegan como con unos 10 kilos de peso encima, ¿no? Solo con ese envuelto. Entonces, por eso se le llama así, en agua, falda, vestido, etcétera, ¿no? Y luego lo otro, ¿en qué duermen? ¿Duermen en una cama o duermes en un tapexco? ¿Qué son los tapexco? ¿Un tapete? Es como un tapete, ¿no? ¿Cómo le llaman? Tenían otro nombre, ¿no? Ah, ahorita se me olvidó, fíjese. Petate. ¿Eh? Bueno, está bien. Entonces eso, ¿no? Ah, eso. Y bueno, lo de los defectos físicos y mentales no cambió demasiado. Si se dan cuenta, es casi la misma pregunta, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y ese era el censo, ¿no? Porque aquí aunque dice hoja 2, la hoja 2, si quieres verla, no es más que la continuación. Es una repetición de esta hoja. Mira, es lo mismo, no más que para más personas, ¿no? ¿Vale? Pues esas eran las preguntas que se hacían ese era todo el censo. Bueno, entonces, si quieren ver cuántos jorobados, idiotas o locos había en aquella época, pues busquen los tabulados, ¿no? Y lo comparan con los jorobados, idiotas y locos que ahora vemos en este momento, ¿no? No, no es cierto. Es una forma despectiva, ¿verdad? Ahora, afortunadamente la sociedad ha cambiado y se usa otro tipo de lenguaje. Vamos a ver el censo del 2020, el actual, ¿sale? A ver el censo del 2020. Bueno, hay dos. Si te vas a la parte de documentos, ahí desde luego ya cambiaron las opciones, ahí hay muchos más datos, ¿no? Si te vas a documentos, vamos a encontrar dos cuestionarios, dice cuestionarios, mira ahí. Y ahí está, entonces dice cuestionarios, hay cuestionario básico y hay un cuestionario ampliado. Hay un cuestionario por localidad, hay un cuestionario de entorno urbano, de alojamiento de asistencia social, etcétera. Los cuestionarios que se hicieron, se aplicaron y que nosotros más o menos conocimos fueron el básico y el ampliado. ¿Cuál es la cuestión? Que en el caso, como ya no se está haciendo encuestas, no se hizo encuesta censal, a fin de profundizar en algunas temáticas, se tomó una muestra y se hizo un cuestionario más grande para algunos grupos seleccionados, algunas personas seleccionadas. Entonces, el cuestionario ampliado contiene todas las preguntas del básico, más muchas preguntas que me permiten profundizar en fenómenos como la migración, ¿no? Fenómenos como los nacimientos también, un poquito de fecundidad, fenómenos como los de empleo, etcétera, ¿no? Son como, el tamaño del cuestionario ampliado es como 3 veces el básico. Pero eso se tomó una muestra en todos los municipios del país. Entonces es una muestra que mucha gente utiliza para hacer investigación sociodemográfica, ¿no? Y me permite hacer inferencias sobre esos aspectos a nivel de lo que es el municipio. Entonces, dale al básico, vamos a ver el básico. Ya cambió, ya no es una sola hoja. Ahora son ¿cuántas hojas? 7 hojas, ¿no? Del cuestionario básico. Y están distribuidas de otra manera y se llamó Censo de Población y Vivienda, ¿no?
Ahora se llamó Censo de Población y Vivienda. Bueno, ahí están, ya no nada más es la ubicación de la casa, sino ya tienen muchos datos sobre la ubicación geográfica de la vivienda. Bájale, por favor. Bueno, ahí está el tipo de vivienda, etcétera. Más abajo. Y ya, empiezan con características de la vivienda. ¿Se acuerdan? En el otro nada más era pura población, directamente a la población. Entonces aquí ya vienen preguntas de la construcción, de qué material es la parte del piso de esa vivienda, cuántos dormitorios tiene, cuántos cuartos hay, que si hay luz eléctrica, que si hay agua entubada, con sus diferentes opciones, ¿no? Cada pregunta. Entonces vamos a ver más abajo, si tiene sanitario, eso de los bienes que yo decía, miren, preguntan si la vivienda hay refrigerador, lavadora, horno de microondas, automóvil, motocicleta, algún aparato dispositivo para oír radio, línea telefónica fija, teléfono celular, servicio de televisión de paga, servicio de películas, consola de videojuegos, ¿no? Como ustedes que tienen sus Xbox o sus PlayStation versión 10, ¿no? ¿En qué versión va el PlayStation? En el 5. Yo me quedé en la 5, ¿sí? ¿No, ya no ha habido más? Bueno, yo utilizo mucho el PlayStation, pero para ver HBO, porque es el único lugar donde puedo poner HBO, ¿no? Para ver Los Soprano, porque no había visto esa serie nunca. Dije, pues voy a ver Los Soprano. Está buena, ¿eh? Está entretenida. Pero son de los 90, ya está viejita. Bueno, ya dale, pues más abajo. Para todas las personas. Entonces aquí hablan de las personas. Ya se acabó la parte de las viviendas, de los hogares. Y ahora van a hablar de las personas. ¿Qué se pregunta? La edad, el parentesco que tiene, ¿no? A ver, más abajo. Se pregunta sobre que si incluyeron niños, porque la gente en las casas es muy posible que omitan la presencia de los niños. Dice, no, oiga, y ese niño que trae en brazos, me ha tocado a mí hacer trabajo de campo. Dice, no, pero ese acaba de nacer. Pero pues ya, ¿cómo se llama? No, ni nombre tiene. Bueno, pero dígame de quién es hijo o algo, ¿no? O las personas mayores. Oiga, y el señor que está allá sentado, ¿quién es? Ah, es mi abuelo. ¿Y por qué no me dijiste si es cómo se llama? No, es que ya está viejito. Digo, oye, pero pues dame la información. Por eso es que aquí hacen ese hincapié, ¿eh? Porque no es no es una cuestión aislada, es una cuestión muy frecuente que la gente no toma en cuenta ya ni a los niños ni a las personas ancianas, ¿no? Entonces es importante. Entonces ya verifican y si no habían tomado en cuenta a los niños, pues ya regresan y llenan la información de los niños y de las personas mayores, ¿no? Entonces, ¿qué cosa les preguntan en el censo? A ver, vamos a ver más abajo. Pues les preguntan la entidad del país de nacimiento, en qué estado de la República nació, en ese estado, en otro estado, etcétera. Un poco para ver, se puede ver con esas preguntas la migración, digamos, de largo plazo. O sea, si yo nací en Coahuila y ahora vivo en la Ciudad de México, pues ya migré, ¿no? Si yo vivo en la Ciudad de México y nací en el estado, pues ya también hubo un proceso de migración, etcétera, ¿no? Y por primera vez en los censos, siempre los censos anteriores se había incluido ya preguntas sobre cuestiones a partir del 2020, del censo del 2000, se preguntó sobre las personas indígenas la autoadscripción. Siempre se preguntaba nada más si hablaban lengua indígena, pero ese censo ya incluyó la cuestión de si una persona se autoascribe como afrodescendiente, ¿no? Lo que algunos compañeros en el área académica o algunas personas le llaman la tercera raíz, lo cual los afrodescendientes se enojan porque dicen, pues no somos de tercera, ¿no? Así lo asumen ellos. Dicen, no somos de tercera. No nos digan que somos la tercera raíz. Somos igual grupos particulares, que sí. Aquí la que se autoproclama, porque cada vez ahora que quería ser candidata al gobierno de Oaxaca y su gran bandera decía, es que gracias a mí ya se reconoció a la población afrodescendiente, es Susana Harp, ¿no? La cantante, sobrina del banquero Harp Elú,
que antes era dueño de Banamex y que es dueño de medio Oaxaca, ¿no? Un libanés, así como creo que es primo de Carlos Slim, ya se asentó por Oaxaca, y pues su hija que canta bien, o sea, creo que es su sobrina, su hija, no sé qué sea. A mí me gustan sus canciones, ¿no? De Susana Hart, y pues ahora se metió a la política, es senadora, pero lo que me cae mal es que se vanagloria diciendo que gracias a ella hay un reconocimiento a los pueblos afrodescendientes, porque uno si lee documentos, por ejemplo, de los acuerdos de los acuerdos, ¿cómo se dice? Regionales, por ejemplo, en América Latina, reuniones que se han hecho para ver cuestiones de discriminación, cuestiones de reconocimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Ya se había hecho esa recomendación desde hace tiempo para buscar la manera de visibilizar a la población afrodescendiente, no en México, en la mayoría de los censos en todos los países de América Latina. Entonces, ya México tenía un compromiso al respecto, ¿no? Claro, también ya se puso en la Constitución, eso se legisló también, y en la Constitución se reconoce que México está formado por diversas poblaciones, entre ellos los afrodescendientes. Entonces, es muy interesante, para el punto de vista cultural, antropológico, tener por lo menos ya un acercamiento cuantitativo a cuánta población se puede autoascribir a la población, como población indígena, afromexicana, ¿no? Y vean que viene la palabra negro, ¿no? Dice negro. ¿Por qué? Porque hubo un estudio extenso antropológico antes, sobre todo en las poblaciones de la costa chica de Oaxaca y Guerrero, que es donde principalmente se asienta esta población, para ver cómo se autonombraban ellos. Y ellos, depende del tono, si ellos se pueden autoescribir como negros, ¿no? Claramente. También se conocen entre ellos como, se llaman uno a otro, oye negro, ¿no? En términos sociales, llamar negro a una persona como que a veces políticamente está mal hecho, pero si ellos mismos se autonombraron así, pues por eso ahí se pusieron, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que como la mitad de la población, ya analicé esos datos, ¿ya? La mitad de la población afrodescendiente se encuentra precisamente en esas partes de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, y la otra parte se encuentra muy en toda la República, ¿no? Hay mucha gente en el contexto del área metropolitana de la Ciudad de México que se autoascribió como negro, pues obviamente la migración. Y también hay lugares muy particulares y seguramente Cindy sabe en Coahuila que hay un lugar muy particular que se ha estudiado de asentamiento de población afro, ¿no? ¿Cuál es, Cindy? En Musquis, ¿no? Los negros mascobas. Los negros mascobas de Musquis, ¿no? En Coahuila. Desde luego que la historia de la población afromexicana pues es interesante porque pues es prácticamente con la conquista llegaron igual como africanos, como desde África, como esclavos, ¿no? Etcétera. Pero bueno, ese es otro asunto. Ya después, si alguien quiere trabajar una tesis sobre eso, sería muy interesante, ¿no? Porque pocas tesis se han abordado desde los afromexicanos. Natalia Bernal hizo una tesis doctoral sobre eso, sobre esclavos en Oaxaca, afros, de una temporalidad. Pero de la población actual afro, los antropólogos sociales y los etnólogos van a hacer seguido trabajo de campo, sobre todo a este lugar emblemático que se llama Cuaji, no sé cómo se pronuncia, no sé cuál es el nombre completo, nomás sé que es Cuaji y viene otro nombre, ¿no? En Oaxaca. Entonces, Ojinicuilapan. ándale, ese mero, otra vez me lo dice luego, ¿eh? ¿Y uno, Sí. Entonces es interesante, pero bueno, luego viene lo del servicio de salud, vea cómo se pregunta ahora lo de la discapacidad también, ¿no? Porque hay un acuerdo ya por parte de los organismos de los países en concordancia con la Organización Mundial de la Salud, de cómo se debe de preguntar ese tipo de aspectos, ¿no? De discapacidades, cuánta dificultad tiene para ver usando lentes, oír usando aparato auditivo, recordar o concentrarse, hablar, tiene algún problema o condición mental, o sea, no es lo mismo que decir está idiota o loco, ¿no? Como se preguntaba en aquella época.
Y aquí ya se pone una clasificación de 4 alternativas, porque se habla de las limitaciones. Los que contestan lo hace, o sea, los que lo hacen con poca dificultad, quiere decir que tienen limitaciones. Los que lo hacen con mucha dificultad o no pueden hacerlo, son los que se pueden catalogar como con discapacidad, ¿no? Pero los que contestan 2, pues son los que tienen limitación. Y esto es un acuerdo mundial, ¿eh? O sea, este tipo de preguntas que el INEGI incorporó, y esas preguntas se trabajan a nivel mundial en los diferentes países, en las diferentes encuestas, ¿no? Sobre salud también. Entonces, ahí está, si las personas mayores, estas nomás es para las personas mayores de 3 años, si se autoascriben como indígenas, ¿no? También, si hablan lengua indígena, ¿no? La asistencia a la escuela, la cuestión escolar. A ver, bájale ya más rapidito para ya. O sea, vean cómo cambió ya de manera, ese es el censo más actual, ¿no? Y es el básico, ¿no? El cuestionario de empleo tiene muchas más preguntas. Esas preguntas de escolaridad, luego más abajo, aquí están las preguntas sobre cuestiones de analfabetismo, luego ya vienen las preguntas para ver cuestiones de migración, ¿no? En dónde vivía hace 5 años, a dónde se cambió, y ahora en este censo incorporaron esa pregunta de la causa. Antes no se contemplaba. ¿Por qué se cambió? Pues para buscar trabajo, por cambiar de oferta de trabajo, por reunificación familiar, por casarse, por estudiar, por inseguridad delictiva, ¿no? Hay gente que por cuestiones de violencia son desplazadas, o porque hubo una inundación y ya la comunidad tendió a desaparecer, o un terremoto y se cayó mi casa, me tuve que cambiar, ¿no? O porque lo deportaron, ¿no? A lo mejor estaba en Estados Unidos y lo tuvieron que regresar, etcétera, ¿no? Y bueno, vienen preguntas al final ya de la actividad ocupacional, de cuestiones de, bueno, primero la situación conyugal, luego ya la actividad ocupacional, etcétera, ¿no? Y luego ya vienen preguntas de fecundidad, que son esas preguntas para mujeres de 12 años y más, si han tenido hijos y si han tenido hijos fallecidos, ¿no? Que esas preguntas ya casi venían desde el censo del 40, ¿no? Y se han conservado. Y eso es todo lo que contemplaba el censo básico, ¿no? Ahora, esas preguntas de tu adscripción también son interesantes porque una de las críticas fuertes que se le hacía a los encuestadores es que no las preguntaban, nada más porque observaban a la gente, decían. Entonces, yo ya sabía que habían incorporado esas preguntas porque cuando se estaban haciendo, como yo pertenezco al gremio de los demógrafos también, me invitaron, me llegan invitaciones y yo había ido ya varias veces a reuniones y había estado al tanto de la discusión de cómo se estaban preguntando las cosas en el censo. Entonces yo ya de alguna manera sabía que se iba a preguntar cuestiones, por ejemplo, de afrodescendientes. Entonces llega aquí a la casa del encuestador y no me pregunta esas cuestiones, ¿no? Ni de indígena ni nada. Dije, oye, ¿por qué no me preguntaste de esto? Le digo yo. Digo, no, pues porque se ve que no. ¿Para qué? No vas a simple vista. Digo, no, es que tienes que preguntar, le digo yo todavía, ¿no? Entonces ahí, o sea, si no, pues es una cuestión de autoadscripción, pues a lo mejor yo, aunque, no sé, pues a lo mejor yo puedo considerarme indígena, ¿no? De acuerdo a mis antepasados, o muy inmediatos, a lo mejor la abuela, el abuelo, etcétera. Pero no, entonces ahí hay también grandes problemas de información. Pero en fin, ese es el cuestionario, ¿sale? Está interesante, ¿no? La comparación entre cómo ha ido cambiando el cuestionario de los censos, ¿no? Jonuen, ¿tienes alguna pregunta o comentario? Que veo que tienes prendido tu foquito de tu cuadrito. No, profe. Ah, es que se quedó así como prendido. ¿Alguien quiere comentar algo antes de comenzar a bajar ya la información? No, dice ya deje de estar aburrido. Ah, ya, profe. ¿Podría así cambiar de nuevo mi población? Bueno, lo que voy a hacer. Claro, mi localidad. todavía estamos a tiempo de cambiar a todo, cualquier cosa, ¿no? Fernando. Profesor, ¿cree que sea común esto que le pasó a usted? O sea, ¿podría darnos datos falsos o falta de datos? De que no yo creo que fue mucho más habitual esa cuestión, porque hubo varias quejas. Yo le estuve leyendo a varios compañeros
sobre todo el área de la demografía, que les pasaba la misma situación, ¿no? Dice, no, nos preguntan todo, o sea, como que ven y ellos contestan, ¿no? Entonces, todo lo que estaban criticando era al INEGI, ¿no? Claro. Porque decían, pues a lo mejor en el programa de capacitación no lo hicieron de manera muy adecuada y le dijeron a la gente, ustedes anoten y ya, lo que es obvio ya ni lo pregunten, ¿no? Claro. Entonces me imagino que sí fue más habitual de lo que se considera. Cuando salieron los datos de la población afromexicana, hubo protesta de algunos grupos organizados de esta población que decían, no somos tan poquitos, ¿no? También porque hay una cuestión de interés de programas sociales que se van a enfocar en esta población, porque ellos, el asunto está que son grupos que viven en zonas marginadas la mayoría, ¿no? La costa, etcétera. Pero los programas que tiene lo que antes se llamaba el INI, que después se convirtió en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que ahora otra vez es el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, INPI no sé qué, no contempla a la población afro, ¿no? Dice, no, ustedes no son indígenas, entonces no tienen derecho al acceso a los programas que el INI tiene para la población indígena. Entonces dicen, no, pues ahora sí tenemos, sí, y parece que los incluyeron no sé si ahí o en otras dependencias, etcétera, ¿no? Pero entonces sí hay un reclamo de ellos, decir, pues no somos tan poquitos tampoco, ¿no? Como nos contó. Pero yo creo que poco a poco se va a ir perfeccionando seguramente. También ya se está preguntando en las encuestas todo este asunto de los afros, ¿no? Igual los indígenas, para la cuestión indígena hay mucho problema, porque antes siempre se hablaba, así como veíamos las preguntas de la vestimenta, etcétera, ya después por muchos años se quedó solamente la pregunta relacionada con el habla indígena, ¿se hablaba o no hablaba lengua indígena? Y ya a partir del 2000, el censo del 2000, el censo del 2010, el censo del 2020, ya se contempla la pregunta también de autoadscripción. Pues yo no hablo indígena, lengua indígena, pero a lo mejor me puedo considerar que soy indígena, ¿no? O al revés, ya no. Hay gente que nació en una comunidad indígena, que hablaba indígena, y por problemas de discriminación ahora dice, no, no soy indígena porque vivo en la ciudad, ¿no? Y si digo que soy indígena, aquí puedo sufrir discriminación. Mucha gente deja de hablar la lengua indígena precisamente por esa cuestión, ¿no? Hay como que quieren hacer una especie de asimilación hacia el lugar a donde van, ¿no? Donde migran, etcétera. Y así me ha pasado. O sea, yo cuando estuve haciendo mi tesis sobre el doctorado, sobre la población indígena, yo les preguntaba a algunos que claramente aquí en la Ciudad de México, le dije, ¿usted es indígena? Dice, no, antes sí, ahora ya no. Desde que me vine a la Ciudad de México ya no soy indígena. Dije, mira qué interesante, ¿no? O sea, una cuestión de desplazamiento también eso involucra la pérdida de identidad para algunas personas. Pero bueno, hay una discusión, seguramente yo lo estoy diciendo muy por encima, pero los compañeros antropólogos sociales que se dedican a ese estudio, o etnólogos, o los mismos lingüistas también, ¿no? Que muchos se dedican a la cuestión de la lengua indígena, nos pueden dar seguramente mucha más información. Aquí dice Javier, ¿qué puso Javier? Bueno, me envió un mensaje directo, ¿no? Sí, o sea, hay muchas personas, muchos padres que reniegan de la lengua, ¿no? Que hablan ellos y por cuestiones de decir, pues no me sirve mucho, no me sirve mucho a mí no me ha servido mucho, entonces no enseñan a sus hijos también a hablar la lengua, ¿no? Y en diferentes partes del país. Sí, entonces, bueno, está bien. ¿Puedes dejar, pasar a la página otra, por favor? Said. Bueno, vámonos a lo que llaman, vamos a bajar los datos, tabulados. Pueden cambiar de población. Yo nada más, el objetivo de la clase pasada, al día de ayer, de hacer una recopilación de la población, es que no se repitieran. Que ya si selecciona una población, una persona, no se repita por otra, ¿vale? Pero desde luego que pueden cambiar de población, seleccionar la que quieran, ¿eh? Todavía. Hasta que ya empiecen a trabajar, pues no vayan a cambiar a la mitad de la unidad, porque entonces les va a costar mucho trabajo rehacer todo lo que se vaya haciendo.
Lo pueden hacer también, pero yo les recomiendo que no. Ya una vez que empiecen a bajar, ya se queden con esa población. ¿Vale? Y si quieren, nada más nos la comunican después. Bueno, tabulados, dice, el censo de población utilizó lo que ya había dicho yo, 2 instrumentos, etcétera, etcétera. Hay 2 cosas, tabulados y hay microdatos. Si uno quiere trabajar en microdatos, son las bases de datos, tal cual, y hay que trabajarlas en un programa estadístico, R, Stata, SPSS, que quiera. Tabulados me permite ya ver datos más agregados y puedo yo trabajar con ellos a nivel de lo que queremos usar como demografía, ¿no? Aspectos demográficos que no necesariamente es estadística, y eso es lo que vamos a hacer en ese momento. Entonces vamos a ir a los tabulados, ahí viene la historia de muchas cosas, y ahí está, dice cómo se elaboraron, etcétera, pero vámonos rápidamente. Ahí están, abajo dice tabulados interactivos. O sea, entonces nosotros nos vamos a meter a ver primero, como primer momento, la población total, ¿vale? Vamos a abrir la opción de población total y se va a abrir este menú, digamos que es como un menú de interactivo, donde yo voy a seleccionar variables, características de lo que quiero estudiar. Entonces, ¿cuáles son las 2 variables básicas que yo les dije que vamos a empezar a analizar? A ver, Edad y sexo, ¿no? entonces hay que seleccionar edad y sexo. Y además, como cada quien lo va a hacer para una entidad particular, pues hay que seleccionar entidad y municipio, ¿no? Entidad y municipio. Entonces ya son 3 características que vamos a considerar entonces. Una geográfica, que es la entidad y municipio. Otro que es el sexo y la edad. Y bueno, ahí está, ¿no? Y ya, vamos a ver la consulta. Eso es lo que me da a nivel general de toda la población, ¿vale? Los tabulados. Entonces, ahorita se va a tardar un momentito, a veces se tarda más, a veces menos. Oye, ya salió, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ahí estamos ya teniendo la población total que censada en el año 2020. En el 2020 en México oficialmente había 126 millones, 014,024 personas, ¿no? ¿Qué hay más, hombres o mujeres? Más mujeres, como 3 millones más, ¿no? Aproximadamente. 3 millones más de mujeres que de hombres. Ahora vean el tamaño de lo que hay en cada entidad. Aguascalientes, 1,425,000. Pero vean Baja California Sur, 798,000, ¿no? Y contrastando con el Estado de México, que tiene 16, casi 17 millones, ¿no? Coahuila tampoco está tan pequeño, ¿eh? 3 millones, ¿no? Un poquito más de 3 millones. Chiapas, 5 millones. La Ciudad de México, 9 millones. ¿Cuáles son las entidades más grandes? Por ahí está Puebla también. Bueno, ahí está Jalisco, ¿no? Jalisco con 8 millones. Guanajuato con 6, ¿no? Veracruz con 8 millones. Veracruz con 8 millones, ¿no? Entonces es eso. Por eso cuando hay elecciones nacionales, el Estado de México es algo muy importante porque pues, tiene mucha población, tiene mucha gente que vota. Veracruz también. Entonces mucha gente se concentra. O sea, ¿para qué quiero gobernar Colima si Colima nada más tiene 731,000? ¿Saben cuánta población hay en Iztapalapa? Casi 2 millones, ¿no? Entonces es más grande la población de Iztapalapa que la de Colima completa. Más grande que Campeche, más grande que Baja California Sur, ¿no? Entonces tiene más poder, o sea, tiene más cantidad de más población que gobierna la de la gente que tiene Iztapalapa, ¿no? O la delegación Gustavo Amadero, que también es muy grande, o Ecatepec, en el Estado de México. El municipio más grande de todo el país es Tijuana, en población, Tijuana. Y por ahí le siguen Ecatepec, que está como en tercer lugar. León también es un municipio muy grande, León en Guanajuato, ¿no?
Entonces así. Y bueno, vamos a encontrar luego municipios pues de menos de 1000 personas, ¿no? También. Entonces muy, muy diverso nuestro país y la división es muy diferente. En términos también de municipios, no es lo mismo Baja California, que tiene 3 o 4 municipios, que Oaxaca, que tiene casi 600 municipios, ¿no? La Ciudad de México, el equivalente a los municipios son las alcaldías, tenemos 16, ¿no? Entonces hay una concentración muy importante en cada una de las alcaldías. Pero bueno, Said, vas a trabajar, ¿cuál? Xochimilco, ¿verdad? A ver, entonces vamos a hacer lo siguiente, Said, súbele. Vamos a ver, súbele más, súbele. No abras eso. Bueno, ya. Todo lo que hizo Said ahorita, vamos a omitirlo, no lo vimos. No lo vimos, a ver. Ahí está, perfecto. Entonces, nosotros lo que queremos es tener la edad y el sexo de las personas. Entonces, si se dan cuenta, ahí arriba dice variables edad. El sexo ya está en columnas, ya dice total hombres y mujeres. Entonces, yo quiero pasar la edad a las filas. Vean que antes de la palabra edad hay 2 botoncitos. Uno con una flecha que apunta hacia abajo y otra hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Siempre que vea esos tabulados interactivos de INEGI, el primer botoncito que es hacia abajo indica que la variable que está ahí la puedo bajar a las filas y la variable hacia arriba, el otro hacia las columnas, ¿no? Entonces nosotros queremos pasar la edad a las filas. Entonces vamos a darle clic a al primer botón. Un clic nada más. Y vamos a esperar un momentito. Ahora sí, ahorita está trabajando. Sí está trabajando, sí, ¿verdad? Ya lo vi donde dice consulta interactiva y dice, aguántame. Ya abrió, ya pasó la edad, ¿ya la vieron? Ya está la edad acá. Ahora vean que donde dice entidad y municipio no había botones. Ya aparecieron 3 botones ahora, ¿no? Abajo de entidad y municipio. El primer botón es similar a enviar la variable a las columnas. El siguiente botón es como una rayita punteada con una flecha hacia arriba. Y la tercera es que puedo intercambiar, ¿no? O sea, esa me permite intercambiar filas por columnas. Y lo que vamos a hacer es seleccionar la del medio, que esa me va a mandar esta variable allá donde yo tenía la edad antes. ¿Vale? O sea, me va a quitar del tabulado la entidad. Entonces vean que ya está ahí. Ahora, si yo quiero abrir la variable edad, le damos clic a donde dice la palabra total y me va a desglosar las edades. Entonces, ahora lo que estamos mostrando es cómo esos 126 millones de población mexicana están distribuidos en los diferentes grupos quinquenales, se llaman estos, ¿no? El grupo de 0 a 4 años, de 5 a 9, son grupos quinquenales, porque son 5 edades, ¿no? 0, 1, 2, 3 y 4. 5, 6, 7, 8 y 9, etcétera. Entonces, ahí ya tenemos los diferentes grupos. Eso se llama la estructura por edad y sexo de la población mexicana, ¿no? Pero no me interesa, bueno, a Said no le interesa trabajar la ciudad, el país, sino le interesa particularmente Xochimilco. Vamos a subir allá donde dice entidad y municipio. Vamos a ver que tiene las 2 flechitas antes, pero también donde dice entidad y municipio, la palabra, cuando yo la apunte se pone como amarilla. Eso quiere decir que también ahí le puedo dar clic. Entonces, si le damos clic ahí, se va a abrir una ventana nueva. Esperemos que sí la podamos ver, porque a veces, ahí está, se abrió la ventana nueva. Y ahí puedo abrir el total. O sea, le abro el total. Me va a mostrar todas las entidades, las 32 entidades. Obviamente, cada quien se va a ir a la entidad correspondiente. En el caso de Said, se va a ir a la Ciudad de México y va a abrir la Ciudad de México. Si alguien eligió un estado, en este momento selecciona la casilla que está a un lado y le da clic al estado que va a trabajar, ¿no?
En el caso de que eligieran un municipio, una alcaldía, todavía se van a meter más. Entonces ya abre Ciudad de México y ahorita va a mostrar las 16 entidades, las 16 demarcaciones, ¿no? Las 16 demarcaciones, ¿no? Va a salir Álvaro Obregón, Iztapalapa, etcétera, etcétera. Ahí están. Y entonces ya él va a seleccionar la alcaldía que va a trabajar. Entonces ya cada quien va a hacer este proceso con su propia población. ¿Vale? Entonces ya vamos hacia abajo y vamos a darle a aceptar. Entonces en un momento más, ahorita está trabajando, se van a actualizar los datos para ver cuánta población hay en Xochimilco. ¿Cuánta población hay en Xochimilco? Hay ya no, ya yo quería ver si sabía, pero no, ya se vio ahora. 442,178, ¿no? Tampoco está tan pequeña, ¿verdad? Eran 700,000 en Colima, ¿no? O sea, es como más de la mitad de Colima, ¿no? Bueno, entonces eso es Xochimilco. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es bajar el archivo correspondiente en un formato de Excel. A ver, bájale, más. Expórtalo, ahí dice exportar a Excel. Ya que lo abre, ya así ábrelo. Dice que este archivo no tiene ninguna aplicación asociada. ¿No tienes Excel en tu computadora? ¿Sí? Sí tenía, pero no sé por qué me aparece eso, pero déjelo, abro manualmente. A ver, abre Excel. Bueno. Ajá. No lo tienes instalado, como que lo tienes en línea, ¿no? ¿Es Excel? Pues se supone que lo tenía instalado, pero la verdad es que no sé qué sucedió. ¿Tienes cuenta de la UNAM? Sí. No sé qué pasó. Sí, de hecho toda la paquetería de Office la tengo. Ajá, pero... Por la cuenta de la UNAM. Pero no sé. fíjate que no abrió el Excel directamente de tu computadora, sino lo está abriendo de la comunidad. Yo creo que cierra este Excel, tantito. Ok. Ciérralo, a ver, vamos a ver qué está pasando con el Excel de compañero. Ciérralo, cierra el Excel. Okay. A ver, búscalo allá donde dice en los Aquí. programas. Dale clic al icono de Windows, mejor. Al icono de Windows, ahí, a ver si dice los programas. A ver, búscale abajo. Bájale. ¿Dónde estará el Office? ¿Qué está Office? A ver, mejor abre el Office. Pero es Office en web, mira, no lo tienes. Es que no lo tienes descargado, ¿eh? Qué raro, nunca me había pasado esto. Es que realmente lo tienes en la web, ¿ves? Bueno, No, lo puedes trabajar pasado, así. ¿Eh? El semestre pasado lo estuve trabajando bien. Bueno, hace como 2 meses. Ajá. Lo puedes trabajar así, pero a ver si no hay problema luego, ¿no? Con las conexiones, etcétera. No sé si alguien más siguió el proceso. No. Siga. No, vamos a hacerlo contigo, ábrelo, A ver, vamos a tratar de abrirlo así. A ver, ponle ahí. ¿Dónde está el Excel? Pero ¿dónde se descargó el asunto ¿Quién sabe? A ver, métete al navegador. Métete al navegador. ¿Dónde estabas? Abajo. Donde bajaste del INEGI. Donde estaba el INEGI. ¿Cuál? Sí, métete a la página del INEGI donde estábamos trabajando. Ok. Ahí. Entonces, abajo, ¿por dónde se puso lo de la En descarga? control J, si pone control J se abrirían sus descargas y ahí ya puede mostrar la carpeta en donde lo guardó. Bueno. Ajá. Entonces, muestra la carpeta y vale con el botón secundario. Dale con el botón secundario. Y ponle abrir con, a ver si te da qué opciones. Ponle más aplicaciones, ¿no? Ponle más aplicaciones. A ver. Buscar otra aplicación. Ahí dale Office.
Ahí dale Office, métete a Office. Ahí sí, Microsoft Office. Hay una carpeta de Office. Ahora métete a Office 16. Pero yo creo que ese es el que tenía por default, ¿no? Yo La creo. computadora. Y al parecer no tiene Office, ¿no? No, no lo tiene ahí en activo, fíjate. Qué raro, qué raro. A ver, cancélalo, cancélalo. La otra es que te metas a tu cuenta de la UNAM o a la cuenta sí, a la cuenta de la UNAM y bajar directamente la aplicación, ¿no? Si quieres, Pues sí. a ver, para que lo vayas instalando en este momento. Y no sé si alguien siguió el proceso como dijo ahí y lo dejamos ahí para que se pedía un rato el fin de semana ahí con instalar el Office. Si no, pues yo también tengo de la comunidad UNAM, pero por eso lo he bajado en mi computadora, ¿no? Por eso sé cómo instalarlo. Pero si sabes instalarlos ahí. Sí, pues así los instalé todos, pero pues no sé por qué se borró entonces. Sí, pues se borró, algo pasó. ¿Quién está siguiendo el proceso con Said que haya bajado? Itza, ¿tú lo tienes? Sí, ya tengo abierto el archivo. A ver, entonces vamos a compartir con Itza para bajar, para acabar de abrir el archivo. Compártenos la pantalla, por favor. Ajá, cuando lo abriste se abrió así, ¿verdad? Ajá. Me marcó una ventanita que decía que estaba dañado el archivo y que si le Ajá. de todos modos y le dije que sí y así me apareció. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, aparecen muchos esos triangulitos verdes. Entonces, selecciónate todos esos números que están con triangulito verde. Todos. Y ponle ahí donde está el rombito amarillo. Y ponle ignorar, es convertir en número. Para que esto pueda ser como número. Porque si no le hacemos eso, no me va a permitir leerlo como número, ¿no? Entonces, vamos a hacer otra cosa más, porque ahorita lo abrió en un formato extraño, por eso protestó. Vamos a copiar todo esto que tenías desde donde dice, si quieres de abajo, desde donde dice nada más, desde el renglón 6, ahí. Con ese es Tlaxcala, ¿verdad? Todo Tlaxcala. Pone copiar, cópialo, y ponle archivo nuevo mejor. Un archivo nuevo, y haz un pegado especial en este archivo. Colócate en el 3, en el A3 y ponle un pegado especial. ¿Cómo es un pegado especial? Donde dice pegar, hay una flechita, no. Hay una flechita, selecciónate pegado especial y ponle valores. Y ya, ponle aceptar. Ahí está, así, que se quede así, ¿no? Vean que ya se lo pasó como número, ¿no? Ya no está como, ya lo alineó todo a la izquierda, etcétera. Eso. Entonces, esa hoja 1, cámbiale de nombre. A donde dice hoja 1 abajo, cámbiale de nombre y ponle quinquenales 2020, ¿no? Vas a agregar una hoja más y le vas a poner quinquenales 2010. Vamos a requerir 4 hojas, quinquenales 2010, y luego ponle otra hoja más que diga desagregados 2020 y otra hoja que diga desagregados 2010. 4 hojas vamos a bajar, se les van. No creo que nos dé tiempo, pero por lo menos los desagregados del 2020, ¿no? Desagregados 2010, desagregados 2020. Entonces vamos a regresar a este archivo, yo ya le llamaría taller 1, ¿no? Es un libro con muchas hojas y le llamamos taller 1 y lo guardas donde lo vayas a encontrar. Ya, lo haces grande, más grande ahorita del 100% para poderlo ver. Vámonos a la página del INEGI. Entonces, ahora fíjense, se dan cuenta
que todavía donde dice la edad de 0 a 4 años, todavía dice un más antes en cada uno de los grupos, quiere decir que yo puedo abrir todavía. Dale clic a donde dice de 0 a 4. No necesariamente al más, puedes darle en donde quiera, donde diga 0 a 4. Ahí ya abrió. Quiere decir que de los 110,460 personas que son de 0 a 4, hay 20,000 que son de 0. 1, 21,000 de 1, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer es tener, esto se llama la edad desagregada. Entonces, vas a tener que abrir todos los grupos. Si quieres, darle clic a cada uno rápido, uno, dale al otro, dale al otro, dale al otro, y así. Y vamos a esperar un ratito en lo que abre todos los grupos. Desde luego que ya va a haber más de una página, ahorita que ya lo abras, ¿no? Vamos a esperar. ¿Ahorita ya se puso a trabajar o no? Sí. Está trabajando, ¿no? Está trabajando. Entonces vamos a esperar a que trabaje. Mientras, los que no tenían Excel, instalen Excel. ¿No hay un Excel pirata por ahí que tengamos? Yo no tengo un Excel pirata. El Google Sheets. Yo tengo el enlace, pero Está no lo bueno. tengo ahorita a la mano. ¿Eh? Yo tengo el enlace de uno. Ajá. ¿Y si Yo- funciona bien? ¿No tiene virus? Sí, funciona bastante bien. Ah, pensé que sí tenía virus. No. Ya se tardó, ¿eh? No abre nada. Bueno, vamos a dejar. Pues es página del Estado. WPS, ¿qué es WPS? No sé. ¿Qué es eso de WPS? No entiendo tú, Brenda. ¿Que sabes? ¿WhatsApp? ¿WhatsApp? No, no creo. Sí. Listo. Ahora, vea, ya se agregó todos. A ver, vamos a ir página por página porque a veces nos engaña. No abre todos, nomás para checar que abrió todo. Pásate a la hoja 2, a la página 2. Si están abiertos todos, 35 a 34. Ahí no abrió, mira. Ahí no abrió uno. O sea, no hagas tan rápido las cosas porque el de 50 a 54 no lo había abierto, ¿no? Ahí sí ya. Ahora pásate a la siguiente. Ahí sí ya está. Y a la 4 nada más. Y ahí está ya. Entonces, ese archivo ahora expórtalo nuevamente. Ponle exportar. Entonces lo abres, te va a marcar nuevamente lo mismo, el mensaje que te había dicho que te mandó, decirle que sí. Te van a salir otra vez las advertencias amarillas, esas que salieron hace rato. No, a ver, ¿no te salió la advertencia? Ahí está, mira, los verdes. Entonces otra vez vuelves a seleccionar todo, pero nada más los números, porque si no, no te va a dejar. Nada más selecciona los números, de todos los números. Ajá, seleccionas todo, regresas y conviertes a números. Ahora copias y pegas. Lo copia, lo selecciona, lo copia. Te vas al archivo de taller 1 y te vas a los datos desagregados. Y lo pegas como en el 3 también otra vez. Pegado especial, valores. Ahí está. Y ahora lo que vas a hacer es, como ya se está repetido lo de 0 a 14 años, de 0 a 4 años porque están desglosados, le vas a dar clic en el renglón 5 y lo vas a eliminar, botón secundario, eliminar, y así cada grupo quinquenal, borrarlo. Tengan cuidado de que lo hagan así. No vayan a borrar cosas que no
Le tienen que dar directamente en el renglón. ¿Vale? Para que queden nada más los datos desagregados. Profe, dicen que es un programa como similar al Microsoft. Yo creo que es como en OpenOffice, ¿no? Va a ser como el OpenOffice entonces, ¿no? Ah, O el Office Libre, también se llama uno que se llama LibreOffice, ¿no? También. ese no lo conozco. Ajá. Sí, pueden bajar esos. El de Google también está bien. También el de Google se podría abrir en el Google, ¿no? Ujú. Ya ustedes tienen acceso entrando a su cuenta de Google. En la cuenta institucional también lo pueden hacer ahí, Sí. ¿no? Se Chequen guardan bien el porque, chequen bien. Luego cambian algunos detallitos con lo del... Eso déjalo, lo de 100 años y más déjalo. Ese no lo borras. Bueno, ya voy guardando tu archivito de taller 1 otra vez, porque ya le agregaste más. Y pásate otra vez al INEGI, a la página del INEGI. Ahora vamos a regresar al censo, pero del año 2010, y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Nos vamos a meter otra vez a los tabulados, a la consulta interactiva. Ahora de población total, pero del 2010. Otra vez sexo, edad, entidad y municipio, y ver la consulta, ¿no? Entonces repetimos nuevamente el proceso, va más acelerado, bajamos la variable edad y vamos a subir la de entidad y municipio. Ahorita que baje la edad, subimos la entidad y municipio, desagregamos la edad, abrimos la edad y vamos a seleccionar la palabra entidad y municipio. Y ya que abrió esto, abrimos la del total de la entidad y municipio. Y en el caso del compañero, como está haciendo una entidad, directamente le da clic en Tlaxcala, ya no tiene que hacer otra cosa, ¿no? Y ahí está Tlaxcala, ¿no? En el año 2010 lo exportas. Esos archivitos luego los borras, esos no importa que los guarden, nomás con que los abra, ¿no? Otra vez el proceso de copiar, ¿no? Seleccionar y copiar los datos. Primero corriges el error que marca. Los seleccionas, los copias. Los pasas a quinquenales 2010, los pegas. Exacto. Y ahora vuelves a desagregar, ¿no? Los de 0 a 4, los de 5 a 9, los de 10 a 14. Y cuando ya tengas desagregados, los vuelves a copiar. Y pues ahí se les queda, que lo hagan todos, ¿no? Se va a quedar el video de todos modos. O sea, para que lo vuelvan a ver, los que no lo están haciendo porque no pueden seguir la clase así al mismo tiempo. Y el próximo jueves, que le vamos a dedicar a la lectura un rato, y otro rato vamos a empezar a trabajar más estos datos también, ¿no? Vamos a ir avanzándole también a la parte numérica, pero denle prioridad también a la parte de las preguntas, ¿no? De las preguntas que va a plantear, se van a plantear ahí en el claro. Ay, fue muy intenso toda la clase de hoy. Yo hablé mucho, ya me duele la garganta. Pero es por hablar, ¿no? Ahora ya cualquier dolorcito de garganta, luego uno empieza a tener miedo. Y si ya me agarró el bicho, ¿no? Pero bueno. Nos vemos entonces. Bueno, voy a parar ya la grabación en este momento.